mi participación ha sido más que nada en unidades de formación, bloques que tienen que ver con la parte de análisis cuantitativo. Por ejemplo, Descriptive Analytics, analítica descriptiva, analítica predictiva. En la parte de analítica predictiva, pues lo que tiene que ver con econometría básica intermedia. Y ya digamos en la última etapa, en la parte prescriptiva, ¿no? Que es, oye, estas son las recomendaciones, estas son las posibles soluciones, así puedes aterrizar los resultados, ¿sí? Que estás a lo mejor haciendo, que estás, digamos, utilizando modelos a lo mejor un poquito avanzados, pero aterrizarlos de tal manera que puedas diseñar soluciones aplicadas a la parte de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. Una vez más aquí con ustedes, su servidor y amigo César Salinas, al lado de mi buen amigo y socio Pedro Vallejo. ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Bien, a todo dar, César. Listo para este episodio. Excelente, listísimos aquí. Último episodio de grabación este viernesito en la tarde y bastante agradecidos con nuestro invitado del día de hoy. Permítanme presentárselos antes de que pueda tomar el micro y adueñarse del protagonismo de este episodio como debe ser. Pero nos acompaña un buen colega y amigo, el doctor David Saucedo de la Fuente, quien estudió la licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Economía por la Universidad de New Mexico State University y un doctorado en Economía Política por parte de The University of Texas at Dallas. Aparte, tiene una maestría en Geospatial Information Sciences, también de la Universidad de Texas. Y al mismo tiempo ha pasado por las áreas de ciencia de datos, analítica, docencia, y actualmente justamente lo conocimos o conectamos con él a partir de que pues justamente es maestro y docente ahí en el Tecnológico de Monterrey. Nos tocó participar en una buena iniciativa que tienen ahora de socios formadores, ¿no? Por ahí ya nos contará un poquito más, pero pues Doc, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes, César, Pedro, muchas gracias por la invitación. Bastante contento de estar aquí con ustedes en las instalaciones de Datlas. Y pues bueno, viernes en la tarde, qué mejor manera de cerrar la semana en un podcast de analítica de datos. Gracias por la invitación de nuevo. Oh, gracias. Sí, aquí en nuestra casa, el Monterrey Digital Hub, como siempre, bien agradecidos de que nos presten aquí el espacio, bastante acogedor y todo. Y sí, a ver, para terminar bien el día y todo, Doc, queremos abrir con una bonita tradición que tenemos aquí en Café de Datos, que solemos preguntarle a todos nuestros invitados para que los conozca también la audiencia un poco a título personal. Okay. Y algunas aficiones y gustos. Entonces, si tuviera, ¿no?, la oportunidad de tomarse un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría? Oye, pues digo, es una buena manera de empezar la conversación. Sí. Mira, a mí, digamos, uno de mis temas de interés es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Me llama la atención, ¿no? Y me gustaría sentarme, tomarme un café, de preferencia ahí en un Starbucks, algo ahí occidental, con Mikhail Gorbachev. Si mal no recuerdo, falleció el año pasado o hace 2 años, si mal no recuerdo. Y me gustaría tomarme un café con él porque yo me acuerdo en el 91 traía unos tenis marca Canadá que se llamaban Perestroika. Entonces, entonces yo decía, oye, pues, ¿qué tenis traes? Pues traigo unos Perestroika y, oye, ¿yo esos cuáles son? Y pues bueno, para tener 6 años y tengas que compartir que traes unos Perestroika, después dije, oye, pues, ¿qué es una Perestroika? O sea, no es una palabra común y me dio bastante curiosidad por saber qué significaba. Me puse a buscar pues en las enciclopedias de ese tiempo y me di cuenta de que fue una política económica que digamos la aplicó Mikhail Gorbachev en la extinta Unión Soviética, ¿sí? Uh-huh. Entonces sí me gustaría tomar un café porque, si mal no recuerdo, fue un parteaguas ahora sí que en pues en el mundo como lo entendemos, y hoy en día
siguen habiendo secuelas de la caída de la Unión Soviética con esta, conflicto o invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué le preguntaría? Pues ahora sí que, primero que si se equivocó, en otras palabras, que si la regó con sus políticas de perestroika y de glasnost. Glasnost, si mal no recuerdo, era transparencia o rendición de cuentas. Creo que un término de muy de Occidente, que digamos que ha venido ahí decayendo últimamente. Pero mi pregunta sería si se equivocó. Lógicamente pues, se equivocó, pues el país desapareció. Pero ¿qué haría diferente? Si se concentraría únicamente en sectores estratégicos de la economía de la Unión Soviética únicamente, o continuaría con ese proceso de liberación de la economía, o serían algunos sectores únicamente, ¿no? ¿Permitiría a lo mejor la asociación estratégica entre el sector privado y el gobierno? ¿O qué cambios haría, a lo mejor no ser tan radical y haber hecho cambios graduales, como lo hizo quién? Por ejemplo, el gobierno de China, ¿no? Muy gradual. Sí, claro. Exactamente. Y en sectores estratégicos, ¿no? Entonces, sí me gustaría tomarme un café ahí con Gorbachov, creo que sería una plática interesante. Y otro personaje, a lo mejor más local, o para acá, para México, pues sería Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y mi única pregunta sería, ¿qué lo motivó para dar el discurso que dio en el 94 en el Monumento a la Revolución? Creo que ese discurso sí tuvo bastantes consecuencias y sigue teniendo consecuencias y sigue aplicando hoy el día para el caso de México. Pero sí serían esos dos personajes. Wow, icónico. Sí. Sí, no, pues a ver, bien interesante. Hemos tenido ejemplos de todo, desde deportistas, desde líderes religiosos y todo. Acá un poco de política, me gusta. Aparte, también para toda la audiencia, ¿no? Alguien más internacional, alguien más local. Entonces, sí, sin problema. Perfecto. Pues en este sentido vamos a empezar como ya la parte profesional, ¿no? Y nos vamos a remontar un poquito, de hecho lo platicábamos antes de empezar la grabación, a estos inicios en aquella empresa donde todo era trajes y corbatas y zapatos. Entonces, cuéntanos un poquito. Sabemos que los inicios profesionales los tuvo por ahí con la gente de PricewaterhouseCoopers México, sí, como analista y todo este tema de interpretación de datos. Entonces, cuéntanos esa primera experiencia, cómo fue, y pues ahora sí, ¿qué diferencias le ve a toda esa primera parte a sus experiencias un poco más recientes? Ok, mira, yo el primer trabajo que tuve recién graduado, yo me gradué en diciembre del 2008, fue de analista de precios de transferencia en PricewaterhouseCoopers, que ahora se llama PwC. Entonces, hay algo ahí, una cuestión, pero ahora se llama PwC. Es que sí estaba muy largo el nombre y por cuestiones ahí yo creo que... Comerciales. Sí, se les ocurrió hacerlo más corto, ¿no? Empecé como analista de precios de transferencia. Aquí las oficinas todavía siguen ahí aquí en San Pedro, ahí al lado de lo que es el EGADE. Si mal no recuerdo, ahí en el parque Rufino Tamayo, si mal no recuerdo, están ahí ubicados. Fue una experiencia bastante buena para mí, porque en ese entonces, cuando terminé la carrera de economía, pues me interesaba mucho la parte de economía financiera, la parte, digamos, econometría financiera, macroeconomía. Y lo que me llamó la atención de ese job opening era que hacías análisis de la industria, ¿sí? Y yo dije, oye, pues leí algunos análisis de la industria y siempre me ha gustado la macroeconomía y tomaban en cuenta el desempeño de muchas variables macroeconómicas. Para el caso de México, digamos, de los clientes principales en ese entonces tenían que ver con la parte de manufactura y la parte de maquiladora, ¿sí? Entonces, se tenían que describir cuál era el desempeño de variables, por ejemplo, el PIB manufacturero, cuál era el comportamiento, por ejemplo, el desempeño de las maquiladoras en términos de crecimiento, tipo de cambio, que también estaba muy ligado a la parte de maquiladora, exportaciones. Y bueno, esa era la parte que me gustaba. La parte que
me tuvo que gustar y ya después me gustó, era la parte de análisis de estados financieros, ¿sí? En la parte de precios de transferencia, pues tienes, en ese entonces, si mal no recuerdo, era un requisito, o sea, era algo que las empresas tenían que hacer y presentar al SAT, ¿sí? Había una documentación que era obligatoria. Ahorita creo, bueno, ya no sé, no me voy a atrever a decir, pero lo último que supe es que creo que era opcional. No sé si ya hubo otra vez un cambio de que es obligatorio, pero en ese entonces era, si mal no recuerdo, obligatorio para transacciones domésticas como transacciones internacionales. Y pues me tuve que, ahora sí que en esa job opening siempre he tenido la suerte de que lo que aprendo en la escuela sí lo termino aplicando. Eso es bueno, eso es raro en estos días, Mis 3 clases de contabilidad financiera, de costos y administrativa, las tuve que aplicar analizando estados financieros y de diferentes tipos de empresas. Generalmente me tocaban las maquiladoras, que los estados financieros eran bastante sencillos, las de manufactura, las de servicios. En ese entonces estaba muy fuerte, o estaba iniciando lo que ahorita ya quitaron, lo de outsourcing. Todas las empresas tenían sus prestadoras de servicios. Y las empresas que más me gustaban, me acuerdo, eran las de manufactura y las de servicios financieros. Se me hacía muy interesante ese tipo de operaciones. Y bueno, ahí empecé, estuve 2 años y sí fue una experiencia de aprendizaje bastante buena, porque pues ahí sí tenías que aprender a trabajar bajo presión. Tenías que dar Había resultados. fechas muy específicas de entrega, además, ¿no? Sí, o sea, y los cierres eran duros. Con el cliente, o sea, primero fechas internas, luego con el cliente y luego con la ley, exactamente. Y no te podías equivocar porque, o sea, sí te podías equivocar, pero acá si te equivocabas era cuestión de dinero, o sea, así de sencillo. Digo, no es que yo pusiera mi dinero o algo por el estilo, para nada, pero a lo que voy es que exactamente una mala interpretación, pues digamos que era un problema, por así decirlo, con el cliente, y si no, pues era un problema con el SAT. Lo padre de eso, bueno, no padre, pero cuando había a lo mejor algún error, tomaba tiempo en que el SAT se diera cuenta, ¿no? Entonces, pues si tú seguías en la firma, pues sí, o sea, podías a lo mejor ahí argumentar o explicar, pero muchas veces, a lo mejor no necesariamente los que participaban en el proyecto seguían, pero sí, digamos, se me hace, no sé cómo sea ahorita, pero para mí sí fue un trabajo de mucha enseñanza. También teníamos que ir mucho a empresas. Me tocaba mucho ir a Tampico, porque al momento de preparar la documentación de precios de transferencia, había una sección del análisis funcional. Es decir, que hace la empresa y la operación que vas a analizar, describirla, ¿no? O sea, cómo se lleva a cabo. Entonces hacías visitas a empresa. En ese entonces no había Zoom, no había nada de eso. Tenías que ir, y pues bueno, que te explicaran, exactamente, o sea, cuál es el proceso desde el inicio hasta el final. Y me tocó ir a varias empresas, digamos, de procesos químicos en Tampico, también acá en Monclova, empresas financieras aquí en Monterrey, y también fue la primera vez que fui a la ciudad de Dallas, porque ahí había un cliente importante, operaciones también internacionales. Entonces, sí estuvo muy padre, pero pues la relación ahí trabajo-ingreso, pues la dejamos la analizamos, porque sí decías, híjole, estamos trabajo aquí. en horas. Sí, pero fíjate que viendo el lado positivo, pues ahora sí como que es una buena experiencia, entrenamiento, buena escuela, claro. Y también presentar resultados, en este caso al gerente, al socio y luego a la empresa, pues era un trabajo divertido. Sí, exactamente. Sí, por acá, doctor, digo, otra de las preguntas que tenemos acá y un poco antes de acercarnos a la parte académica es, bueno, si en ese sentido no había Zoom, ¿qué sí había, no? O sea, eran Exceles, ya empezábamos a hablar de R, de Python, digo, entendiendo que un poco las inquietudes
de análisis de datos empiezan a ver más en industria en 2015 por ahí, pero como quiera, ¿qué herramientas le tocaba utilizar en aquel momento, no? Principalmente Excel, las macros, el Visual Basic, o sea, tenías que bueno, yo me acuerdo que me tenía que aventar una plantilla de calcular calificación crediticias de las empresas. Ya. Entonces, me pidieron replicar una plantilla que habían hecho en PwC Estados Unidos, en quién sabe qué parte. Oye, pero ya está funcionando. Sí, pero tiene que funcionar versión nosotros, ¿no? Y pues órale, sí me metí un rato a utilizar Excel. Llegué a utilizar Bloomberg. Claro, Bloomberg. Yo iba a preguntar sobre la herramienta de Bloomberg, sí, los tickets. Exactamente, para precios, para tasas de interés, tener el historial. También en ese entonces, yo me acuerdo que Bloomberg te daba una descripción de la empresa, el desempeño de la empresa, sí, y era una herramienta bastante útil. PwC no tenía Bloomberg ahí en la oficina. Yo me iba al TEC y ahí Eso es muy proactivo eso. Muy proactivo. Buscaba... no tenía no, Infocel me acuerdo que era cuando estaba haciendo las prácticas en Invercap. Pero no, era acá Bloomberg. Más que nada era Excel. Y Bloomberg, que nos ayudaba ya a tener cierta información de tasas de interés, más que nada para hacer los comparativos, los benchmark. Si mal no recuerdo, esas eran las únicas. Y pues bueno, todo lo que tiene que ver con Microsoft Office, ¿no? O sea, la redacción de los documentos era Microsoft Word, presentación de resultados, o bueno, cualquier tipo de presentaciones en PowerPoint. Y hasta ahí, esas eran las herramientas. Yo en ese entonces me gustaba mucho utilizar eViews, pero pues bueno, ahí todavía no utilizábamos econometría en precios de transferencia, entonces no había manera de... La guerra entre Stata, eViews, Gretel, sí, todo eso. Sí, todavía... Si era de licencia, ¿no? En aquel momento. Sí, todo... Bueno, si mal no recuerdo, siempre me acuerdo que tenía que ver con cuestiones de licencia, hasta que, no sé si R fue un parteaguas, pero R, si mal no recuerdo, empezó en 2011, y fue de estos softwares que eran, digamos, libres, ¿no? Que lo podías bajar y empezar a trabajar en tu computadora. Pero esas eran las herramientas y los speakers, de que estamos en una sala, te vamos a poner en speaker porque ya empieza la conferencia y órale, y eso era muy importante, ¿no? O sea, pasar del auricular, si no mal recuerdo, al speaker y ya estás ya todos te estamos escuchando. Entonces, esa era la herramienta. Qué fregón. Muy bien, Doc. Una de las cosas que también nos interesa mucho, porque tenemos pocas personalidades con esta gran preparación académica, es que nos pueda compartir también mucho alrededor de ¿qué onda con el doctorado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo decide alguien de pronto decir, oye, ¿sabes qué? Aparte de los años que ya me aventé de carrera, aparte de las maestrías que ya me aventé, me voy a hacer el doctorado. ¿De dónde nace toda esa inspiración? Obviamente la especialidad sobre la que fue el doctorado y todo, y pues obviamente cómo le pone eso un valor agregado, le genera un valor agregado para la docencia que hoy está teniendo. Mira, lo del doctorado fue más que nada curiosidad. Cuando estaba haciendo la maestría en Economía en Nuevo México, trabajaba en un instituto de, digamos que su core era desarrollo económico para el caso de Nuevo México, ¿no? El Arrowhead Center, que era típico de las universidades estadounidenses, creo que es la universidad. Y en la escuela de negocios tienen un instituto que hace investigación o algo que tiene que ver con incubadora de negocios o algo por el estilo, ¿no? Entonces el Arrowhead Center en ese entonces se dedicaba a la parte de investigación aplicada de qué produce desarrollo económico en Nuevo México. Entonces yo estaba haciendo la maestría porque pues decía, pues es un requisito hasta cierto punto. En ese entonces, no sé si lo sigue haciendo ahorita, pero en ese entonces, pues, era un requisito y yo trabajaba ahí y casi con todos los que trabajaba, o con los que trabajaba, compañeros o con los que tenía que convivir, tenían un doctorado, ¿sí?
Entonces, yo estaba haciendo la maestría y algunos eran alumnos que estaban haciendo el doctorado y también estaban haciendo su assistantship, o sea, estaban ahí trabajando. Y el profesor con el que trabajaba yo, pues ahora sí que era el que diseñaba no diseñaba los grants, sino que el que aplicaba los grants y recibía los grants. Entonces yo decía, oye, pues a lo mejor lo del doctorado pareciera ser que sí, o sea, sí, exactamente. Entonces yo dije, oye, pero un doctorado a lo mejor puede ser teórico, muy teórico, y la verdad siempre me ha llamado más la atención la parte aplicada. Y a mí siempre, digamos, desde la carrera y antes de la carrera, me llamaba la atención la parte de política económica, ¿sí? De hecho, pues yo quería aplicar una maestría en política económica y gobierno en Harvard y toda la cuestión ahí, pero ya después me di cuenta cómo estaba la cuestión de Harvard y que son listas de espera y no sé cuánto. Dije, no, yo no voy a estar esperando, y pues mi papá tampoco no es presidente ni nada por el estilo. Entonces dije, no. Esa es la que más importa, la relación. Dije, no, o sea, yo quiero avanzarle a esto. Y me puse a buscar doctorados de economía, pero aplicados. Y en ese entonces, pues, bueno, encontré algunos doctorados de economía aplicados, administración pública y así. Hice como una lista y finalmente terminé encontrando un doctorado en política económica en la Universidad de Dallas. Apliqué a 3 doctorados. 2 sí me aceptaron, 1 no. Y en ese entonces había terminado la maestría y estaba haciendo un proyecto de consultoría para un instituto de aquí del gobierno del estado de Nuevo León, Instituto de Innovación o algo por el estilo. No recuerdo ahorita bien su nombre, que ellos son los que en ese entonces otorgaban las becas CONACYT para posgrado, ¿sí? Y yo estaba haciendo un proyecto de consultoría con ellos. No trabajaba con ellos, o sea, no estaba ahí, pero estaba haciendo un proyecto de consultoría. Ya había aplicado el doctorado, me aceptaron y ese doctorado tenía una especialidad en innovación, que era algo que les llamaba la atención digamos, parte de los requisitos, ¿no? Y eso fue lo que, digamos, por esa razón terminé haciendo, pues inscribiéndome al doctorado. Creo yo que tenía buena edad para empezar, si mal no recuerdo, a los 28, 29 años. Entonces dije, oye, pues sí, o sea, lo que me van a estar pagando el doctorado de assistantship. Ajá. Y a lo mejor lo que puedo estar haciendo acá en México o en otro lado, pues es muy, o sea, va muy a la par. Dije, y acá pues me van a estar pagando hasta cierto punto por aprender. Y es es hasta cierto punto una inversión. No, pues adelante. Nada más para poner en el entendimiento, se infiere que cuando te aceptan un doctorado, sobre todo en el extranjero como Estados Unidos, hay una ayuda de por medio. Es decir, eso es algo que a lo mejor aquí en México puede ser atípico, y si alguien nos escucha y no está enterado de esto, es más normal que el doctorado en Estados Unidos ya venga con una prestación, ¿cierto? Por eso se menciona el assistantship. Sí, el assistantship es digamos, generalmente es un pago de colegiatura, ¿sí? Y un pago también, un ingreso, ahora sí que para tus gastos personales, ¿no? Uh-huh. Pero no es ese pago para tus gastos personales no es directo, uh-huh. Tú trabajas con otro profesor, uh-huh. Ya después conforme vas avanzando en el doctorado, das clases, o sea, estás, digamos, también trabajando, ¿no? Y es una manera, digamos, ganar, porque pues digamos que un doctorado ya es un grado de especialización, ¿no? Uh-huh. Entonces se espera que hagas una contribución, y pues esa contribución, generalmente, pues se espera que sea buena para la universidad, para el estado donde estás, para tu país o para la industria. Entonces hay evidencia suficiente de que, bueno, hacer un posgrado generalmente tiene un impacto positivo, ¿no? Y como lo menciona Pedro, pues esa es la parte del assistantship, ¿no? Es una ayuda económica que te permite, pues ahora sí que concentrarte únicamente en el doctorado y no andar pensando de que, oye, ¿cómo le voy a hacer para pagar la materia? O ese tipo de cuestiones, sí, o sea,
digamos que te ayuda. Ahora que mencionas eso de la renta, no es tampoco ese ingreso para cuestiones personales, es un ingreso calculado de acuerdo a la calidad de vida, o sea, donde estás viviendo, y no es a lo mejor para, no, pues estoy ahorita en un apartamento, ¿cómo les dicen? Sí, o sea, en el roof o algo así por el estilo, en un penthouse. No, para nada, o sea, te tienes que administrar, porque si no es difícil. Y a veces hay gente que aplica que ya está casado, casada y con hijos, y pues bueno, también tienen que adaptar el assistantship, pues ahora sí que de acuerdo a esas, exactamente, a su contexto. Sí. Está muy interesante. Sí, y particularmente, digo, siguiendo con el doctorado, con las maestrías, quería acercar hasta el punto en donde se encuentra hoy, que es en el Tecnológico de Monterrey. Sí. Una de las instituciones más importantes del país, sobre todo dentro del tecnológico, se ha reconocido como este modelo STEM, ¿no? Si se le puede decir así, o el modelo en donde se desarrollan muchas ciencias duras, tecnologías, etcétera, ¿no? Y que verdaderamente lo hacen de manera muy destacable. Conectamos ahí con el doctor porque hay un programa de socios formadores y dicho sea de paso, pues nos tocó participar en Datlas con un reto como empresa y una serie de grupos de alumnos facilitados por maestros y maestras, pues al final acompañan a estos alumnos en la resolución de un reto y si hay éxito, pues en general los alumnos hacen una propuesta, ¿no? Como de un programa consultivo de intervención hacia la empresa auspiciante y entonces conectamos ahí, pero sabemos que aparte de estar en esos grupos está en más cosas, entonces no sé qué nos pueda platicar de la docencia, de lo que hacen hoy en día en el tecnológico y si es docencia, es investigación o es una mezcla de los dos, ¿no? Claro, mira, yo me integré al TEC de Monterrey ya como profesor en agosto del 2021 al Departamento de Mercadotecnia y Análisis, principalmente en materias, unidades de formación o bloques relacionados con la carrera de inteligencia de negocios. Es una carrera nueva que está de acuerdo, digamos, a la realidad, o sea, de la industria, y es una carrera que ha tenido bastante crecimiento, digamos, cada año tiene ahí un crecimiento significativo en la parte del número de alumnos que se registran, que están interesados en cursar la carrera. Y bueno, mi participación ha sido más que nada en unidades de formación, bloques que tienen que ver con la parte de análisis cuantitativo. Por ejemplo, Descriptive Analytics, analítica descriptiva, analítica predictiva. En la parte de analítica predictiva, pues lo que tiene que ver con econometría básica intermedia. Y ya digamos en la última etapa, en la parte prescriptiva, ¿no? Que es, oye, estas son las recomendaciones, estas son las posibles soluciones, así puedes aterrizar los resultados, ¿sí? Que estás a lo mejor haciendo, que estás, digamos, utilizando modelos a lo mejor un poquito avanzados, pero aterrizarlos de tal manera que puedas diseñar soluciones aplicadas a la parte de negocios. Hay un paréntesis, bueno, yo, por ejemplo, llevo estos 2 años y me estoy yendo por el lado de la investigación, aplicada. Hay proyectos interesantes para el TEC de Monterrey, por ahí van a escuchar digamos una asociación que se está haciendo con el MIT principalmente para cuestiones de investigación, claro, en diferentes áreas. Entonces, digamos que yo tengo hasta cierto punto preferencia y curiosidad por esa área y hasta ahorita esa ha sido mi participación. Y aquí abro un paréntesis porque, por lo que mencionas, ¿no? Que fue, digamos, el inicio de estar en contacto con ustedes, con Datlas, en el sentido de que queríamos buscar una empresa, ¿sí? Firma, consultoría, organización que tuviera que ver con analítica de datos, digamos que estuviera familiarizada con ese proceso, ¿no? La parte descriptiva, la parte predictiva y la parte prescriptiva.
Y yo ya los había visto desde principios del 2022 y yo decía, oye, no, pues esta empresa está interesante. Y pues ahí los estuve siguiendo hasta que ya hubo esa, digamos, necesidad de buscar empresas para lo que mencionas, Pedro, de la parte de socio formador y principalmente de inteligencia de negocios, que ahí fue cuando los contacté. Y fue una experiencia bastante buena. O sea, fue una experiencia redonda. ¿Por qué? Por lo que ustedes hacen, que está muy relacionado con lo que hace la carrera de inteligencia de negocios. Y porque también la experiencia, el reto que nos compartieron, tenía esas 3 características, ¿no? La parte descriptiva, la parte predictiva, la parte prescriptiva. Ustedes atendieron ahí la presentación de los alumnos de la primera generación que se graduó. Y bueno, tienen, si mal no recuerdo, 2, 3 alumnos del LEAD que están ahorita colaborando con ustedes. Entonces es un ejemplo, creo, claro de esta parte del socio formador, ¿no? Que no solamente nos comparte una situación, problema, sino también nos acompaña y al final pues puede haber ahí, digamos, una vinculación. Exactamente, por la parte de los alumnos, ahora sí ya al job market, a la industria. Sí, que no deja de ser diferente, ¿no? Ya en voz de algunos exalumnos con los que estuvimos platicando, ¿no? Decían, oye, si estaba dura la carrera, pues está más duro atender 2 clientes, ¿no? Pero sí, ese es un reto, pasar de la academia, o sea, de las clases, y ya pasar a la industria. Y creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Claro, pero esta parte del programa del socio formador como que te permite reducir ese gap, ¿no? O sea, que la transición sea como que más suave, más digerible, porque pues, finalmente la parte del socio formador te pasa en una problemática real, creas ahí, digamos, a través del proceso de analítica de datos, posibles soluciones. Pero bueno, acá, pues, digamos, en la industria es más dinámico el ambiente, ¿no? Entonces, pero a ver, creo que es un acercamiento muy interesante y con este nuevo modelo de educación y todo, yo lo platico mucho con mi mamá y yo soy el mayor de 4 hermanos, ¿no? Mi hermana más chica todavía está en la carrera ahí, justamente en el TEC y todo. Creo que esta iniciativa de esos formadores es el siguiente paso evolutivo de lo que en su momento nos decían a nosotros que eran las famosas prácticas o cualquier cosa, porque es la manera en la que te acercas como estudiante a la realidad lo más posible, ¿verdad? Obviamente viendo los toros de la barrera, porque ya te tocará después romper la burbuja, ¿no? Sí. Pero creo que ese es ese siguiente paso evolutivo, ¿no? Entonces está muy interesante y para nosotros también que venimos nativamente de una cultura de compartir. Sí. O sea, como startup tecnológica siempre desde el principio estamos inmersos en ecosistemas como el Digital Hub, el mismo ecosistema del tech, etcétera, que estamos muy dispuestos y estamos muy abiertos a compartir y justamente sabemos del valor agregado que nos nutre, pues ahora sí que bilateral, ¿no? Aprendimos bastante de los muchachos también, nos trajimos muchas cosas que ahorita estamos ahí experimentando y haciendo, entonces está bastante interesante. Ahora, en este sentido, Doc, al principio platicábamos un poquito de, pues bueno, antes de Zoom, ¿no? Las herramientas que había y todo. Hoy ya estamos acá de este lado, en el presente, ya hablando de los alumnos y todos estos retos y todo lo nuevo. ¿Cómo están preparando esos alumnos? ¿Qué herramientas específicamente ve que ahora están muy de boga en el mercado que estén preparando para los muchachos? ¿O qué tecnologías están más o menos ahorita previendo, viendo y preparándolos a ellos para el mundo laboral? Mira, yo me acuerdo, en una clase, la primera clase que tomé de econometría del profesor, Francisco García, que si nos está escuchando, pues saludos, no, por casualidad, digo, no, nunca sabes, llegaba con unos disquetes para correr el programa. O sea, unos disquetes, digo, soy modelo 85, no, pero sí, ya ha pasado tiempo. Yo empecé la parte de analítica de datos, pues sí, con Excel e eViews principalmente, pero en la maestría me tocó aprender SAS y Stata, ¿sí? De hecho, yo creí que me iba a quedar en Stata, pero en el posgrado había la necesidad de aprender R, porque casi todas las materias de análisis cuantitativo, o sea, digamos el ejemplo, sí, la parte práctica era en R, ¿no?
Y a mí lo que me gustó fue el primer software estadístico que yo supe que era de libre acceso, ¿no? No tenías que comprar alguna licencia. Ahorita básicamente lo que se utiliza es R, Python, ¿sí? Tableau y Power BI. Son los 4 softwares que están utilizando los alumnos, principalmente ahí en inteligencia de negocios. También, digamos, hay unas unidades de formación donde hay la oportunidad de utilizar SQL, ¿sí? Principalmente para la parte de acceso de bases de datos y alguna, digamos, organización o proceso de limpieza o de transformación de base de datos, pero principalmente es R, Python, Tableau, que lo empiezan a tomar, digamos, a usar a intermedios de la carrera, pero ya hemos estado utilizando Power BI. A mí en lo personal pues, me gusta un poquito más Power BI que Tableau. Tableau, el diseño es bastante bueno, pero Power BI te permite la parte de predicción. Porque puedes meterle R o le puedes meter Python, entonces puedes complementar ahí la parte de modeling con la parte del dashboard, y pues ahora sí que te brincas ese paso. Acá en Tableau, bueno, pues creo que no tienes, digamos, esa flexibilidad. Lo puedes hacer por aparte y luego a lo mejor importar los resultados y ya visualizarlo. Pero son básicamente las 4 herramientas. Y por ahí se está pensando en hacer la transición completa a Python. Porque pues finalmente pues la industria es lo que está pidiendo. Y sí, se está analizando ahí, a lo mejor pues ahora sí que utilizar toda la parte de analítica de datos en Python, pero pues bueno, ahí estamos viendo a ver cómo va a ser la transición. Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. ¿Qué tal? Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos. Estamos platicando con el doctor David Saucedo. Estamos hablando sobre muchas cosas de datos, doctorados, maestrías, programas de preparación y más que nada qué ejemplos de herramientas puedes utilizar en analítica de datos y su evolución. A esta altura de la conversación, doctor, le quería preguntar sobre Location Intelligence. No podemos dejar pasar que pues la razón de que Datlas se llame Datlas es porque algo tiene que ver con locación, ¿no? Bueno, es que había un libro enorme que antes teníamos aquí, que la SEP nos daba, que era un libro que se llama Atlas. Sí. Y ese Atlas, que a veces en la lotería alguien lo conoce como El Mundo, o etcétera, ¿no? Traía la portada y traía mapas de todo México. Entonces, pues combinar datos con ese Atlas, ¿no? Es lo que dio el fundamento de Atlas y la oportunidad que vimos en la industria, pero desde su perspectiva y a lo mejor visto desde una perspectiva en donde tiene una formación que es dedicada a esta parte de Location Intelligence, no sé si nos pueda contar, o sea, qué oportunidades visualiza en la industria, porque al día de hoy yo siento que todavía está subvalorado, y creo que tan pronto una empresa lo descubre, se enamora rápidamente, entonces hay mucha oportunidad, ¿no? Sí, mira, como lo comentas, yo creo que está subvalorado porque a lo mejor muchas de las empresas todavía no hacen esa transición a la parte de tener sus bases de datos, transformación digital, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, pues sí está, creo que a la vanguardia, ¿sí? Digo, pues era de esperarse, pero acá en el caso de México creo que está subvaluado por desconocimiento. Claro. Una vez que empiecen, digamos, que se empiece a dar esa transformación digital, y tengas a los datos como uno de los principales insumos para tus decisiones de negocio, la parte de Location Intelligence se va a volver una herramienta que te va, digamos, permitir sacar mayor valor
al proceso de analítica de datos y a las decisiones que vayas a tomar, ¿no? Entonces, yo le veo mucho crecimiento en México, sobre todo aquí en Monterrey, para diferentes tipos de industrias, tanto para la parte del sector público como el sector privado, y las asociaciones o digamos las relaciones que pudieran tener el sector público y el sector privado. Por ejemplo, salud. ¿Sí? Totalmente. La parte de salud, creo que el Location Intelligence tiene mucho potencial, principalmente en términos de acceso a servicios de salud por la parte de prevención, por la parte de atención y diagnóstico, ¿no? Hace poco estaba leyendo un documento del Colegio de México, si mal no recuerdo, de un mapa de acceso, híjole, ahorita no recuerdo la palabra, pero un mapa de acceso a centros de atención, por así decirlo, okay, pero que tienen que ver, creo que, por ejemplo, no solamente atención médica, sino también a lo mejor guarderías, este tipo de cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con la salud. Y venía ahí un fact que me pareció muy interesante, que es 2 de las causas principales o que explican la pobreza en México, si mal no recuerdo, con estas mediciones que hace el Coneval, es la carencia o la falta de accesos a servicios de seguridad social y de servicios de salud, ¿sí? Entonces, para mí, yo creo que es todo un data storytelling que tiene que, digamos, esa falta de acceso a servicios en la parte locacional, y luego en la parte locacional, qué tipo de servicios, ¿sí? Sí. Es bastante importante, y creo que es todo un área ahora sí que relacionada con salud pública, pero también salud, digamos, desde el punto de vista del sector privado, en términos de dónde ubicarse, pero por qué ubicarse y qué servicios ofrecer, ¿no? Creo que ese es un ejemplo bastante claro, y de ahí lo puedes ir a lo mejor a empresas de retail más pequeñas. Totalmente. Que es donde creo que ha evolucionado bastante la parte de Location Intelligence, la parte de retail, la parte de logistics también, la parte de retail, eso de dónde ubicarse para estar más cerca de tu cliente potencial, mercado potencial, y todo el análisis que hay ahí de explicar por qué te estás ubicando donde te vas a ubicar, ¿no? Y digamos, la parte de geomarketing, que creo que es un área que a veces digo, oye, esa de geomarketing, a veces digo, me gustaría yo tener unas 2-3 horas diarias más, pues para yo irme por ese lado de la consultoría, porque geomarketing tiene, creo que, demasiado potencial aquí en Monterrey, y pues a lo mejor, digo, en otras partes de México. México es un país muy grande, pero esa parte de geomarketing, de segmentación, de acuerdo a las características de ciertos segmentos de mercado, se me hace muy interesante y con mucho potencial. Y es que, por ejemplo, en casos como geomarketing no es crear un nuevo presupuesto, sino es darle orden al presupuesto, sí, y darle enfoque. Entonces maximizas el retorno y el caso de negocio se paga solo. Sí. Ahorita que mencionaba el tema de salud, ¿no? Hemos estado involucrados con una asociación que se llama Health in Data Science, ¿no? HDS, y ayudando en algunos hacking heads, etcétera, y justo, ¿no? Como cuando te pones a ver la oportunidad que existe de saber a dónde enviar vacunas, a dónde enviar equipos médicos, a dónde enviar camillas, pues la respuesta parece obvia porque los datos existen, ¿no? El mismo INEGI, que es otra de las áreas importantes, pero parece que la planeación es ciega, o a veces tiene una venda en los ojos porque no le ve capacidad. Un área que quiero sumar, y también digo, lo cuento desde la pasión que encuentro. Yo me motivé mucho a aprender ciencia de datos por Location Intelligence, ¿no? Punto de partida. Es la manera en que hoy distintos países lo están usando para poder diseñar la ciudad del futuro, ¿no? O sea, sí, y a veces lo veo como si fuera, pues, esta mesa, que es una mesa redonda, como la que te encuentras en muchos lados. ¿Dónde pones el centro? ¿Dónde pones esto? A mí me gustaba mucho de chico jugar Age of Empires, ¿te acordarás? Claro. Aventábamos las retas con banda ancha todavía. Y en Age of Empires te permitían diseñar tu ciudad, y tú decías dónde poner el centro urbano y esto y el otro. Entonces,
a veces me imagino que justo ese podría ser un gran rol de Location Intelligence, ¿no? O sea, el diseño de las ciudades inteligentes, de las ciudades del futuro, y ojalá eso impacte en el bienestar de mucha población, ¿no? Yo creo que un área de oportunidad o sea, una área de oportunidad tangible y en el corto y mediano plazo para el caso de Nuevo León, y se mencionaba en el simposio de Atlas, la doctora Joana Chapa, es la parte de nearshoring. ¿Por qué? Porque en el caso de Nuevo León ya está saturado, ¿sí? La parte de recibir inversiones. Y lo que se está mencionando es, oye, pues si hay fila, pues ahora sí que vas a tener que seleccionar qué proyectos de inversión, ¿sí? Y para que sea una situación ganar-ganar, tanto para la empresa como para el Estado, y el Estado, dígase, la población y el gobierno, ¿no? Entonces, ¿dónde se van a ubicar esos proyectos de inversión? No se van a ubicar en la parte tradicional, por ejemplo, de Monterrey, en el centro. Ya. Digo, no sé, o sea, no, lo digo, digamos, así a grandes rasgos. A lo mejor en el centro, digo, te puedes ubicar, dependiendo de las características, pero, por ejemplo, proyectos de empresas de manufactura, ¿dónde se ubicarían? ¿Por qué se ubicarían? ¿Cuáles son las características de la locación en términos de transportación, de la gente que vive a los alrededores, de la gente que va a trabajar ahí, las distancias, todo este tipo de cuestiones? Creo que ahí va a ser todo un reto, tanto para la parte de las empresas como la parte del gobierno. Y hay un área también de oportunidad también para la aplicación de Location Intelligence. O sea, saber dónde y por qué estos proyectos se van a ubicar. No, incluso, como dice, hay lista de espera. Veíamos con la doctora Iván el tema del impacto de infraestructura y todo. Y también entra, como dice Pedro, oye, ¿de qué manera la misma técnica te puede llevar a decir, oye, ¿cómo fomento otros espacios como los que hoy me hacen ser tan atractivo? Sí. ¿No? En otras áreas urbanas o conurbadas, ¿no? Exactamente. Para no tener que concentrar justamente, que es lo que nos está pasando ahorita, el tema de, oye, pues llega toda esta fila y pues toda esta fila se va a pelear por ese cuadro porque ese cuadro es el único que hoy está habilitado para eso, ¿no? Exactamente. Y digamos que hay áreas, no sé si llamarles, no directamente relacionados con dónde te vas a ubicar, pero, como lo menciona César, identificar áreas de oportunidad. O sea, a lo mejor la parte de Location Intelligence no solamente te responde esa pregunta de dónde, sino también cuáles son posibles áreas de oportunidad de ubicación y descifrar un problema que actualmente tenemos como país, que es la parte de energía, ¿no? O sea, oye, ¿dónde te vas a ubicar? Y a lo mejor cerca tiene que haber alguna fuente de abastecimiento de energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Por qué ese tipo de energía? Entonces, pues viene ahí, digamos, una secuencia de preguntas que Location Intelligence lo puede solucionar. Está interesante. Ya por último, otro caso Sí. que me acuerdo bien rápido. Yo también tuve la oportunidad de vivir en el extranjero, en Bélgica, y me suscribí a un programa que se llama Bayback. Entonces, cada semana me llegaba verduras, pero la intención era que era verdura que se sembraba a 5 kilómetros a la redonda de donde yo vivía. Sí. Y siento que todo ese enfoque de sostenibilidad, ahora que también tuvimos un invitado que tiene una startup de sostenibilidad, pues me pongo a reflexionar que también, o sea, Location Intelligence podría darle luz y dar incentivos para que tu cadena de valor de proveeduría sea cercana y creas microentornos de economía, porque todo tiene que estar centralizado en 3 o 4 zonas y puedes generar muchas zonas económicas estratégicas, ¿no? También Relacionadas también, claro. Perfecto, pues Doc, ya nada más abusarle de usted unos 10 minutitos más ya para las últimas dudas y aprovechando también de todo esto que estamos hablando de Location Intelligence y todo. Y pues que le ha tocado estar en contacto directo con estas nuevas generaciones que de pronto gente como nosotros contrata o gente como lo que nos está escuchando contrataría el día de mañana y todo. ¿Cuáles han sido como los principales retos que le ha visto? O sea, ¿qué está exigiendo en estos términos estas nuevas generaciones que a lo mejor los hacen más o menos abiertos a aprender o entender o los hacen más hábiles a estar preparados de estas nuevas tendencias tecnológicas y de Location Intelligence y todo este rollo? Mira, por un lado, creo que los alumnos aprecian bastante, digamos, temas que sean aplicados, o sea, que los puedas
que una vez, o sea, que vas a la sesión de clase, que vas a estar atendiendo los diferentes temas de la materia, te lo puedas llevar como aprendizaje para tener como no sé si llamarle portafolio, pero sí un tool, un kit, ¿sí? De herramientas que te permiten, digamos, de abrirte camino, desarrollarte en la parte profesional. Eso lo aprecian bastante si eso lo acompañas con situaciones reales, en este caso de negocios, ¿sí? De un problema de negocios, por ejemplo, hubo un socio formador que estaba interesado en detectar y predecir el burnout internamente en su empresa, ¿no? Entonces, es una empresa en este caso, digo, que sí tiene pues esa capacidad de datos que te pudieran a lo mejor ayudar a detectar, a predecir, y te explican del por qué, o sea, la detección de burnout es importante para el desempeño de la empresa, para el desempeño interno del día a día, y cómo eso a lo mejor reduce la rotación laboral. Entonces tiene una serie de beneficios. Y eso lo aprecian bastante. Un reto, creo que pues es creo que es en todos lados, es la atención, ¿sí? Porque, oye, tienes el celular, tienes la laptop, entonces estás conectado a varios, digamos, herramientas tecnológicas al mismo tiempo, y digamos, es un reto, pero, digamos, si te organizas, si, digamos, traes todos estos temas que pudieran ser interesantes, generalmente funciona bastante en términos de, pues, oye, la atención, digamos, es acá, y ahora sí que digamos, lo que estés a lo mejor utilizando en el celular o en otra pantalla o algo, pues se va a segundo término. Ese es un reto, y creo que es no sé cuál va acá conmigo el reto en mi generación. Pues creo que también a veces, ¿no? O sea, es no la atención, digamos, el 100% todo el tiempo, pues es algo difícil, pero siempre había como que algunos distractores. Entonces esos distractores se van actualizando, y tienes que encontrar la manera de que el tema sea interesante, de que el tema sea relevante, de que sea funcional, de que lo puedas aplicar, y sobre todo, o sea, que tú puedas participar en el diseño de soluciones, o en el diseño de estar en contacto con el socio formador, o también esta parte activa, ¿no? No tanto una parte pasiva de que, oye, pues nada más estoy recibiendo la parte de los temas, sino también involucrarme en las actividades, ¿no? Entonces es todo un tema, pero digamos que si te organizas, haces una buena planificación, puedes organizar ese tipo de materiales para las sesiones de clase. No, buenísimo. A ver si el día de mañana creamos el videojuego de Atlas ahí para que la simulación llegue a la realidad, ¿no? Y sí, a veces hemos pensado cómo podría ser un videojuego de esto, ¿no? De Location Intelligence. Hay tantas cosas que poner en el board. Yo me acuerdo, no sé si yo no soy muy fan de los videojuegos, pero no sé si les tocó ese. Según yo, todavía está actualizado el SimCity. Sí, claro. Sí. Claro. Esa era planeación de ciudades. El Roller Coaster Tycoon, el Zoo Tycoon, el SimCity. No, el SimCity me acuerdo que, oye, ponías toda atención y todo diseñando tu ciudad, toda esa parte, y luego de repente news. An hurricane, it's arriving, o no sé qué, oye, pero lo conectabas y decías, no, pues sí, esto puede ser real, o sea, que un huracán destruye la ciudad, y todo así de que, oye, pues qué faltó, y pues tengo una estación de bomberos. No, era todo un caso, y estaba muy, muy interesante. No sé cuál sea la versión actual. Me acuerdo que hace unos 8 años lo volví a jugar, y dije, no, esto sí ha estado mejorando, y me imagino que ahorita, pues en una de esas, con esta parte de la simulación, o no sé, a lo mejor tengas ahí reuniones con el alcalde, o con los tomadores de decisiones de lo que puedes hacer, ¿no? Pero sí, ese tipo, digamos, de instrumentos, pues sí ayuda bastante, con la inteligencia artificial, pues ni se diga. Y ya para cerrar, doctor, ¿algunas recomendaciones en cuestión pedagógica, libros, podcasts? ¿Qué le gusta a usted escuchar o leer para estar actualizado?
Pues bueno, ahorita que estamos hablando de lo de Location Intelligence, si mal no recuerdo es el título así tal cual del libro. Excelente. Para los que tengan interés en esta parte de Spatial Data Science, búsquenlo en Amazon, Location Intelligence for Business, si mal no recuerdo, nada más está en inglés. Si te gusta esta parte de analítica de datos, la parte de Location Intelligence es una herramienta bastante útil. Yo le recomendaría ese libro para irse empapando de cómo aplicar la parte de analítica de datos a la parte, digamos, espacial. Y híjole, pues ahorita estamos en verano, y a lo mejor para salirse un poquito de la rutina, se me ocurren 3 libros que no tienen que ver con analítica de datos, o a lo mejor sí, no sé, pero bueno, yo no creo, yo no les veo el vínculo, la relación. Si te gusta la lectura, son, digamos, libros cortos. García Márquez, 100 años de soledad, pues es un libro muy bueno, pero a lo mejor un poquito largo. Extraños, 12 cuentos peregrinos, son 12 cuentos, bastante tranquilo. Si te quieres salir un poquito de la rutina en cuanto a la lectura, es un libro bastante recomendado, te lo puedes llevar por cuento. A mí lo que me gusta de García Márquez es la descripción, o sea, lo estás leyendo y te lo imaginas, pero al final dices, a lo mejor no es así cierto, 100%, pero es algo bastante interesante. Crónica de una muerte anunciada, es una novela corta también, bastante buena. Y hay otro libro que creo que para los que trabajamos y siempre estás en esa búsqueda del equilibrio entre lo personal y lo profesional, se llama Momo, de Michael Ende, ¿sí? Es un libro también cortito y, digamos, te describe, es una novela bastante interesante, hasta cierto punto de ciencia ficción, pero corta y digerible, de la importancia de, digamos, los momentos del día a día, ¿no? Que a veces nos pasamos por alto, pero pues ahora sí que a la suma de todos esos momentos le agregan la parte interesante a la vida personal. Y de podcast, pues el podcast Datlas, que se llama la tarea de estar ahí, escucharlo, manejando en el tráfico o en las actividades personales. Pero esas serían mis recomendaciones de libros. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, estamos listos entonces, muchísimas gracias. Ahora sí que lo liberamos ya para que pasemos a lo que sigue de este viernesito después de las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, mi estimado Pedro, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y pues bueno, esperemos que estén disfrutando esta temporada número 8, vienen más capítulos, más invitados interesantes y pues bueno, recordando que todo este tema que hablamos de Location Intelligence, todo este tema de doctorados, todo este tema de tecnología y todo va mejor con su café. ¡Ánimo! Muchas gracias, nos vemos. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.